Bienvenidos a Retromanía 2024. Tenemos nuestra charla invitada, la charla estrella, una de las actividades estrella, y contamos con el compañero de departamento José Luis Briz, que nos va a contar, como es lógico en Retromanía, sobre tiempos pasados y concretamente pues sobre una cosa aquí muy rara que pone que nos explicará sobre el procesador del pasado y de lo que pudo haber sido y no fue y por qué, ¿no? Que ya desde el futuro ahora es fácil explicar las cosas, pero entonces pues no tanto. Así que pues un aplauso para él y... Bueno, muchas gracias Eduardo por la presentación, por invitarme. No sé si darte las gracias o odiarte porque ha sido un viaje al pasado. Encontré incluso unas transparencias de un seminario que di yo sobre Ockham y Transputer hace más de 30 años. Posiblemente estas slides solo las utilicé entonces, de forma que será un momento emotivo, ¿no? Volver a ponerlas en un proyecto en un overhead, ¿no? Bien, la idea de esta charla, si no me equivoco, por la cual Eduardo me invitaba, es porque se cumplen décadas de distintos micros, ¿no? El 4004 fue 50 aniversario hace poco, los transputers creo que son 40 años, ¿no? Luego pues, hablaremos de las fechas, en fin, y me pidió que contara algo sobre micros de estos primeros micros de los años 80, los transputers, y yo pensé cómo ligar un poco todo esto, y lo que me vino a la cabeza es un fenómeno que es del que voy a hablar, que muchos, bueno, posiblemente todos los que estéis aquí conocéis, y es que el microprocesador, como concepto de diseño, se tragó a los muy diferentes diseños y propuestas de diseño que había desde los 40, 50, 60 hasta los 80 para máquinas orientadas a business y a scientific computing, number crunching, etcétera, lo que llamamos supercomputación, ¿no? Y computación de alto throughput, ¿no? Para business. Y este tipo de diseño basado en microprocesador pues se comió a estos otros, ¿no? Vamos a analizar un poco ese fenómeno muy rápidamente y analizamos también un poco las causas, por qué fue así y qué es lo que, bueno, ocurrió, si esta percepción que tenemos es cierta o... debo de confesar que antes de ser informático fui geólogo y eso, digamos que siempre pesa un poco y por eso un poco también el título de esta charla, ¿no? Bien, o sea, quizá el primer microprocesador que tuvo un impacto en el mercado muy amplio y fue muy conocido fue el 4004 de Intel, que aparece en el comercio en el año 71, aunque realmente fue la versión del 74 la que tenía un poquito más de prestaciones y la que hizo que estuviéramos rodeados de repente de la noche a la mañana por calculadoras de bolsillo y artefactos diversos, ¿no? Que antes no existían. A mi padre le colocaron una cosa como esta en la oficina, aunque seguía haciendo las cuentas de cabeza porque iba más rápido y pretendía que yo hiciera lo mismo. Eso me marcó mucho y por eso decidí que computar con computadores era una idea extraordinaria, ¿no? El nodo tecnológico que corresponde al del 71, creo, era 10 micras, es decir, para los no introducidos, ¿no? La tecnología, los nodos tecnológicos nos dicen la capacidad que tenemos para imprimir chips con una cierta resolución, ¿no? Y es la distancia mínima de todas las dimensiones que tiene un transistor de silicio, pues normalmente es la distancia mínima, ¿no? Antes era muy fácil de caracterizar, ahora menos porque tenemos geometrías complejas, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces vamos a acordarnos de este 10 micras porque era la tecnología en la que estábamos entonces. En este momento el último micro para Apple ha salido a 3 nanos, Intel, si no ha sacado, sacará en breves, y parece ser que vamos a llegar al pico, ¿no? Esa es la situación en la que estábamos y en la que estamos. Tenía 2.300 transistores que casi se pueden contar con las manos y los pies de los que estamos aquí, casi se pueden contar ahí, y tenía un tiempo de ciclo, lo pongo en nanos, la frecuencia sería 740-750, si no me he equivocado con la cuenta serían como 1.300 nanos. En la actualidad un cacharrete dentro de un móvil va como a un cuarto de nano, entre medio nano, un cuarto de nano, según lo que lleves, ¿no? Es decir que han pasado muchas cosas desde entonces. Esto tenía como 50
kilo instrucciones por segundo, conforme a la literatura que he visto, porque yo no lo he hecho en el benchmarking. Bien, pues así he encontrado por ahí alguna estimación de que ahora podría costar como el equivalente, ¿no?, a lo que ahora sería 60 euros, ¿no?, más o menos, un bichejo de estos. Aún fue más popular todavía el 86, el 8086, del año 79, Dual Inline, era una forma de empaquetamiento pues muy sencilla, relativamente barata. Esta es la microfotografía, una que he encontrado pues en internet, que más o menos mapea en el floor plan las distintas unidades. Tenía varias velocidades, salió a 5, luego podía ir a 10 MHz. Yo mi primer PC, pues creo que lo compré en el año 87-88, era un 8088 que tenía un bus multiplexado de 8 bits para direcciones y datos en vez de uno de 16, y tenía un botón que ponía turbo, ¿no?, y si le daba se ponía a 12 MHz, que era la velocidad de un Cray, como veremos en el año 80, ¿no? Bien, 10 MHz son 10 nanosegundos, para orientarnos un poco, es decir, que aquí estábamos en 1333 nanosegundos y el 8086 pues iba a 10 nanosegundos, ¿no? No, 100 nanosegundos, perdón, de tiempo de ciclo. Este es el esquema de un 8086, lo pongo porque, bueno, tomaron una decisión, ellos decidieron apostar por una arquitectura de 16 bits, para los datos, y tenían direcciones de 20 bits para intentar llegar a 2 elevado a 20, a 1 mega, ¿no? Para formar direcciones de 20 bits con registros de 16 se montaron una historia, ¿no?, que consistía en tener unos registros base, se desplazaba, se multiplicaba por 4, se sumaba los 16 y obtenías 20, ¿no? Una cosa muy divertida para los estudiantes que durante 18 años les impartimos este tipo de arquitectura en primero, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces tuvieron que hacer una unidad, una parte de la etapa dedicado al cálculo de direcciones, y también tenían un extraction queue, y esto les permitía, como luego veremos, hacer una especie de pipelining aquí, ¿no? Luego explicaré lo que es el pipelining para los no avanzados. No se puede mencionar el 8086, me asesinarían los de la religión de Motorola si no menciono Motorola 68000. 68000 fue un micro de aquella época, también del mismo nodo tecnológico, 3,5 micrómetros. La verdad es que nadie te asegura en internet hoy día, no he encontrado el dato de con qué tecnología se ha fabricado, pero tenía que ser por aquí más o menos. Se le llamó 68000 porque tenía 68.000 transistores, 4 MHz hasta 16, un poquito más que el 8086, también porque ellos salieron a competir, evidentemente a la arena no podían ir por debajo del 8086. La arquitectura era la microarquitectura era mucho más racional, porque era un datapad de 32 bits tanto para direcciones como para datos, es decir, el procesador podía direccionar un espacio de 4 gigas directamente y sin más cuentas, ¿no? He puesto esta ruta de datos así porque para la mente avezada distinguirá aquí almacenes, unidad funcional, por decirlo así, almacenes, unidad funcional, etcétera, que es un modelo de ruta de datos típico con el que han evolucionado, con el que han crecido y se han hecho mayores los microprocesadores, incorporando ideas de antiguos supercomputadores, mainframe, etcétera, como veremos, ¿no? Pero así como el 8086 pues daba un poco de pena, ¿no? Aunque para masacrar a los estudiantes con este tipo de arquitectura iba muy bien, pues esta era una arquitectura mucho más racional y que hemos visto que bueno, evolutivamente pues ha ido bien. En el año 82 aparece un paper de Dave Patterson y Sequin proponiendo una microarquitectura para una arquitectura de lenguaje máquina reducida, después de la amarga experiencia que tuvo Patterson en un sabático en Digital, intentando allí pelearse haciendo optimizaciones con el juego, la ISA, la arquitectura de lenguaje máquina de Digital en aquel momento. Llegó a la conclusión de que había instrucciones que nunca jamás había utilizado un compilador ni jamás las iba a utilizar, había mucha redundancia, no era ortogonal. Entonces propuso pues esta idea de un juego de instrucciones en el que prácticamente todas las instrucciones, quizá todas, ahora no lo recuerdo bien, pudieran utilizar todos los modos de direccionamiento con muy pocas instrucciones, 32 instrucciones. La idea era instrucciones sencillas que pueda ejecutar muy rápido, son fáciles de implementar. Y aunque tenga que utilizar 4 instrucciones donde el 8086 utiliza una, por decir algo, si voy más rápido posiblemente le gano, y en ese balance abundaremos luego un poco más. Esto tenía 44K transistors, vamos, poco más
El RISC, el procesador como tal, no apareció en el 82, se desarrolló y se comercializó más tarde, y como, bueno, muchos de los que estáis aquí sabéis, el alter ego de David Patterson, que llegó a ser el rector de la Universidad de Berkeley, pues fue John Hennessy, que creó la arquitectura MIPS, que es muy similar, ¿no? Los dos más o menos fueron creciendo juntos. John Hennessy fue el primer rector de una universidad americana que ganó $1 millón, tenía que ser en Stanford, por supuesto, y los dos, RISC y MIPS, pues, bueno, tomaron algunas decisiones curiosas también de diseño, como el hecho de que fuera una arquitectura retardada, de lo cual luego se arrepintieron mucho, pero lo pongo aquí porque realmente el paper es del año 82 y es de la época de 80-80, 68.000 y tal. Bien, esto es... preparando la charla, pues he recuperado papers que tenía por ahí, en papel por supuesto, los que todavía no había tirado y otros que he encontrado en internet sobre aquella época. Y está claro que la irrupción del microprocesador era algo que, bueno, había generado bastante revuelo, particularmente porque este chico Guillermo, ¿no? Bill Gates, ¿no? Pues se le ocurrió ponerlo, en fin, bueno, no voy a contar la historia, ya la saben. Tuvimos el primer PC, $1 millón de pesetas, costaba cuando yo lo vi aquí por primera vez en Zaragoza, y aquello explotó, ¿no? Explotó durante los 80, pero nadie esperaba de los micros, de esta aproximación, de esta línea de desarrollo, ¿no? Nadie esperaba un desarrollo espectacular, al menos en rendimiento. O sea, nadie pensaba en que aquello un día podría llegar a ser el núcleo de la arquitectura, de la organización, para decirlo mejor, de un supercomputador, ¿no? Titulares de estos he visto. Bien, ¿a qué se enfrentaban los micros o en el ecosistema en el que aparecieron, pequeñitos, ¿no? ¿Qué es lo que había? ¿Qué tipo de bichos había? Bueno, hay que citar a Cray One, este es Seymour Cray, el diseñador de Cray One, un supercomputador vectorial, que yo creo que es el paradigma, creo que podemos estar de acuerdo en que es el paradigma del supercomputador, ¿no? Ha habido otros, pero nadie como él, ¿no? Es así. Por la elegancia del diseño, es un diseño que realmente merece la pena estudiar, es un state of the art y sigue siéndolo. Arquitectura vectorial, rápidamente, para los que estén un poco desubicados, ahora vuelvo sobre esta transparencia. Es una arquitectura que permite operar con registros que tienen, pues, muchos enteros o muchos números reales y hacer una suma de un golpe, ¿no? Entre 128 reales, 128 enteros o 256 o los que pongamos, o 64 según el tamaño, ¿no? De una. Entonces, por ejemplo, un código como este que requiere un bucle en un procesador escalar para ir pasando por cada uno de los elementos y haciendo la cuenta elemento a elemento, en un vectorial, con una instrucción vectorial, pues ya está. Evidentemente estas instrucciones cuesta más ejecutarlas, pero cunden, ¿no? Creo que era Jim Smith, arquitecto de computadoras, pues recuerdo que siempre decía que la mejor arquitectura para ejecutar un código vectorial es un computador vectorial, punto, ¿no? Bien, era impresionante este bicho, eran 5 toneladas en su máxima configuración, que podía tener hasta 8 megas, 8 megas, estamos en el año 79-80, 8 megas de RAM, iba a 12,5 megahercios, aquí lo he puesto. Ojo que con 12,5 megahercios conseguía 160 megaflops año 80. Consumía en máxima configuración 115 kilovatios, la memoria era una de las cosas que más consumía y necesitaba, pues, como media habitación como esta, de baterías de plomo puestas ahí, ¿no? En el Barcelona Supercomputing, en lo que ahora es el Barcelona Supercomputing Center, pues Mateo tenía uno pintado en blaugrana, por supuesto. Esto de aquí sigue siendo funcional, yo creo que es uno de los supercomputadores que ha sobrevivido porque te puedes sentar. Aquí es donde iban los módulos de alimentación de cada uno de estos quesos, podías ponerle más o menos, ¿no? Pero en la IO era también así, eran quesitos de estos, pero iba aparte, ¿no? Entonces, bueno, esto estaba bien, cómodamente forrado y hoy día te puedes seguir sentando aquí, ¿no? Bien, no voy a abundar más en esta arquitectura, pero quiero... durante los 80 hubo,
se dan cursos de esto, ¿no? De la cantidad de propuestas de arquitecturas vectoriales paralelas, Dataflow, que hubo sobre a lo largo de los 80 buscando high performance, ¿no? Computación de alto rendimiento, mientras los pequeños micros iban copando el mercado por ahí, ¿no? A través de los PCs, los Macs, etc. ¿no? Una de ellas, que, a ver, me duele no citar otras, pero esta pues había que citarla, ¿no? La Connection Machine, creo que ha sido una buena elección, ¿no? Tenía hasta 4 módulos, cada módulo con 16.000 y pico procesadores, y cada procesador de estos tenía una pequeña ALU conectada a la memoria. Es lo que ahora llamamos Processor in Memory, que no hay ninguna máquina en este momento que tenga Processor in Memory, es decir, que en la propia memoria tengas una ALU para hacer cuentas, pero es una línea, sigue siendo una línea de investigación muy activa, porque tener esto soluciona problemas muy gordos que tenemos, por ejemplo, de acceso a una exclusión mutua a memoria compartida, etc. ¿no? Una idea que aparece aquí en la Connection Machine, fue una tesis del MIT del 80, acabó siendo comercial en el 86 y estuvo en el mercado hasta bien entrados los 90. El Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación, también tuvo Connection Machine, tuvo varias Connection Machine. El frontend de la Connection Machine era un VAX en aquel entonces, un mini computador, ¿no? No podemos no citar al Convex, estando aquí. Tenéis un Convex abajo, en la urna de abajo, en el Museo de Informática Histórica. Por cierto, no he agradecido al principio de la charla también a todos los voluntarios de Retroacción y de Retromanía el trabajo que hacen, no solo a mi colega Eduardo Mena, sino a todos, ¿no? Por conservar estos cacharros, ¿no? Es un tiempo que sale de ninguna parte y realmente pues merece la pena, ¿no? Poder... Y bueno, pues abajo tenemos este chasis. Aquí se compró un 220 en un momento en el que todas las comunidades autónomas tenían que tener su subcomputador. Pasó el momento parque temático, recuerdo que Galicia por aquel entonces compró un Fujitsu VP que creo que costó, no sé, eran miles de millones de pesetas de entonces, creo que eran 3.000 millones de pesetas. Aquí Aragón, que termina en ON, como camión, etcétera, pues compró un mini supercomputador, 300 millones de pesetas el supercomputador, y creo que fueron otros 300 millones la instalación, acondicionamiento, etcétera, etcétera, aquí en lo que ahora es el TEMU, ¿no? Tenía 2 procesadores vectoriales, en equipamiento podía tener hasta 8 vectoriales, y eran 50 Hz por CPU vectorial, ¿no? Que daban 100 megaflops, bueno, configuraciones pues según la que le pusieras. Como característica peculiar, tenía transistores FL, pero el vector processor estaba hecho con CMOS, con el tipo de transistores que ya venían utilizando los micros desde hacía mucho tiempo, ¿no? Los micros nacen, ¿no? Básicamente con CMOS, ¿no? O sea, es una de las grandes, mientras que la supercomputación iba con transistores TTL, consumen mucho más, en aquel momento eran mucho más rápidos. Tenemos placas abundantes. Estas placas están fotografiadas. El doctor Mena y yo nos dimos una buena paliza a costa de riñones varios para fotografiarlas con fotografía de calidad. Las tenéis, están en Wikimedia disponibles en máxima resolución. Para esto utilicé una de 810, una Nikon de 810 y básicamente un 2470, ¿no? También tenía macro y tal, pero para estas placas el 2470 funcionó muy bien. Fue un lío la iluminación, pero las tenéis ahí, están a un tamaño brutal y os podéis pasear por la placa. Se ve mejor la fotografía que lo que podéis ver aquí, ¿no? Entonces, para quien no esté muy situado, un supercomputador o mainframe de los años 50, 60, 70, 80 tenía su CPU, la unidad central de proceso, en varias placas. No solo eso, sino que dentro de la unidad de proceso, por ejemplo, los sumadores, las unidades funcionales podían estar repartidas en varias placas. Eso que ahora tenemos pues, en un área despreciable y microscópica, ¿no? Estas son placas. Hemos intentado identificar qué partes del procesador en estas placas. Creemos, por ejemplo, que esta es parte de la unidad vectorial, uno de los procesadores vectoriales, de las unidades funcionales que hacía, pero bueno, es algo que todavía no tenemos claro, ¿no? Hemos estado buscando información muchas veces, pero no lo tenemos claro. Estas placas las podéis ver
abajo y, como digo, están fotografiadas, se pueden acceder a través del enlace del Museo de Informática Histórica de la escuela, de la Universidad de Zaragoza, y además están en Wikimedia, ¿no? en resolución a la bestia. Bueno, yo tengo una página de fotografía, soy aficionado, o era, ¿no? Se llama joseluisbriz.com, pues ahí están también en la galería, tenéis una galería de cacharros y también están ahí disponibles. Bien, pues este era el Convex y eran el tipo de bichos con los que lo que había, ¿no? Dando tumbos por ahí, por el ecosistema, cuando los microprocesadores iban creciendo. Esto es un trabajo del 93 de Paskett y John Hennessy, del MIPS, de Stanford, que es muy significativo porque que yo recuerde, es la primera vez que alguien dice, ¡epa! Esta es frecuencia, clock rate, ¿no? En megahercios, frecuencia. Los años, esto es escala logarítmica, es decir, que una recta aquí es un crecimiento exponencial. La frecuencia de alrededor de los supercomputadores crece exponencialmente, bien, pero el crecimiento de los microprocesadores, de la frecuencia de los microprocesadores, es mucho más bestia. ¿De acuerdo? Esto yo me atrevería a decir, bueno, luego hablamos de ratios de crecimiento. Esta es una gráfica parecida, pero en millones en megaflops, ¿no? En megaflops, exactamente en megaflops. Entonces, los megaflops, que es algo que se utiliza en el number crunching, que es precisamente el segmento al que iban dirigidos los supercomputadores, pues resulta que crecían mucho más rápidamente en los micros que en los supercomputadores. También podéis ver que hay más puntos, no hay muchos, ¿no? También se pusieron aquí interpolando, ¿no? Pero hay más puntos en la gráfica de micros que de supercomputadores, porque supercomputadores se diseñaban, se hacían y se vendían muy pocos, evidentemente por el coste que tenían, instalaciones centralizadas, mientras que los micros iban como un cañón. Pregunta, ¿para qué compraba la gente PCs durante los 80? Quitando 4 pringados que los usábamos para aprender a programar y no sé qué, ¿para qué? Pues para jugar, ¿no? Para jugar. Recuerdo que en una charla de Hot Chips en Stanford, en el 2010 creo que fue, el que era entonces CEO de Electronic Arts, esta compañía que compró todas las compañías de juegos, que las iba comprando todas, decía, hemos calculado, año 2010, que en un solo día se meten más horas jugando de las que se invirtieron en construir el canal de Suez. Es decir, si fuera posible el paralelismo absoluto y no hubiera dependencia de tareas, cogiendo todos los jugadores, ¿no? Y poniéndolos a hacer el canal de Suez en un día, en un ciclo, ¿no? Diario, pues hubiéramos terminado. Entonces, evidentemente, el juego ha sido un elemento cuyos retornos de inversión brutales ha permitido a la industria avanzar. Luego vamos a hablar de leyes, la ley de Moore y tal, pero yo creo que esa ha sido esta tendencia del Homo sapiens, ¿no? de perder el tiempo, bueno, o invertirlo en determinadas cosas más allá de su alimentación y el sexo, etcétera, pues es peculiar, ¿no? Porque luego las GPUs han avanzado exactamente igual. O sea, Nvidia, bueno, luego ha venido el Bitcoin, ha venido tal, la IA, pero evidentemente el mercado de juegos ha sido un factor, es una opinión, pero un factor determinante en estos crecimientos, ¿no? Esta es una gráfica prestada de Mateo Valero, del ICS del 98 en Melbourne, al cual me mandasteis, Pablo, fui yo, tuve el placer de asistir a esta keynote en vivo y en directo. Es esta misma gráfica de Patterson del 93, pero bueno, hecha por Mateo en el 98 y poniendo puntitos, ¿no? Este es el Intel Pentium del 95, este es el Cray 1 que mencionaba antes, y aquí pues se ve nuevamente como el crecimiento, esto es gráfica logarítmica siempre en el eje vertical, y como el crecimiento de los micros pues es más exponencial que el de los supercomputadores. Y quiero reparar en un detalle, el Cray 1 iba a 12,5 MHz, ¿no? Y tenía, pues aquí estamos tal, que pueden ser 200, 300, no, eran 100, 150, ¿no? Megaflops. El Pentium, el 94, 93, 94, iba a 100 MHz y estaba en los 100, ¿de acuerdo? Es decir, que muchos años más tarde, yendo más deprisa,
conseguíamos menor rendimiento en instrucciones en punto flotante por segundo, ¿no? Esto, quienes estáis familiarizados con arquitecturas vectoriales, paralelas, etcétera, pues lo veis con cierta claridad, pero bueno, no deja de ser un dato interesante, ¿no? Y que dice mucho también a favor de aquella magnífica arquitectura que leí uno de Seymour Cray, ¿no? Bueno, un spoiler en este serial. Esta es una gráfica también de Mateo, pero de hace poco, en un Ateneo que hizo aquí en la INA en 2019, un 20 de marzo, como hoy, por cierto, me acabo de dar cuenta, ahora mismo, un 20 de marzo. Pero ya disculparéis, yo no soy Mateo Valero, pero representa la evolución, siempre en escala logarítmica, de micros varios respecto a los SOCs, a los System on Chips que tenemos en los móviles, ¿no? Y bueno, pues parece que en este ecosistema en el que estamos ahora, posiblemente es previsible que en unos pocos años lo que tengamos en cualquier sitio sean SOCs, ¿no? De hecho, prácticamente pues ya los tenemos, ¿no? Tenemos rendimientos en las tablets. Te puedes comprar una tablet con mucho más rendimiento que un portátil de gama baja, ¿no? Por ejemplo. Bien, he tomado esta tabla de la Wikipedia, de la entrada de la Connection Machine, porque permite ver qué es lo que pasa con esto, precisamente, ¿no? Con esta tendencia. Y lo que pasa, pongo como ejemplo la Connection Machine, porque se ve claro y evidente, pero luego lo podemos ver en otras arquitecturas, es que a partir del 91 los procesadores de la Connection Machine, que son microprocesadores con arquitectura SPARC, RISC, ¿de acuerdo? Bueno, los micros se comieron a los supercomputadores, es una forma de verlo, pero yo creo que más bien se transformaron en supercomputadores, ¿no? Y de hecho, pues lo solemos decir, cualquiera de los que estáis aquí seguramente, en mayor o menor medida sois del gremio, ¿no? Tenemos dentro un supercomputador o quizá varios, ¿no? Y hay muchas comparaciones por ahí entonces, bueno, posiblemente esta es la situación, ¿no? Y sobre lo que quería reflexionar. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué factores han intervenido en esto? Entonces yo creo que una buena forma de verlo es un análisis que hacemos los arquitectos de computadoras. Basamos prácticamente todo nuestro trabajo al final en esta Ion Law, ¿no? En esta descomposición del tiempo de ejecución. Si queremos saber qué procesador va más rápido que otro, lo que hay que hacer es ejecutar el mismo programa, compilar en las mismas condiciones, medir con el reloj y, bueno, sacar la media, la variante, la típica, repites, tal, verás un año de CPU y al final, bueno, sacas la cuenta y dices cuál es el más rápido midiendo tiempo de ejecución. Pero, ¿qué interviene en el tiempo de ejecución? Y aquí me vais a permitir un poco de pizarreo en esta charla histórica en la que utilizamos medios multimedios de carácter histórico también, ¿no? Voy a explicar rápidamente qué es un ciclo, por si alguien, quizá los que estéis aquí lo sabéis todo, quizá alguien que luego vea esta charla grabada agradezca, ¿no? Que alguien le explique qué es un ciclo. El primer problema, me voy un poco atrás, no me voy a ir al diferencial de S ni al diferencial de L, tranquilos, voy a empezar, ¿no? Ya la definición de átomo, voy un poco más para arriba. Uno de los elementos más sencillos que tenemos en cualquier circuito digital es un inversor, ¿no? A un inversor le pones un 0 y saca un 1, le pones un 1 y saca un 0, ¿no? ¿Cuánto tarda, si aquí tiene un 0 y estaba sacando un 1, y yo le cambio a un 1, cuánto tarda en sacar aquí un 0? Pues tarda un retardo, voy a poner ahí un delta, que depende, bueno, esto es un par de transistores realmente, ¿no? El inversor es muy sencillo, como ya sabéis, pero tarda un retardo que es característico por el diseño que tiene esto. Eso sí, tú cambias la entrada y al cabo de un rato cambia la salida. Pero ¿qué ocurre con esto? Vamos a imaginar que este inversor está dentro de un túnel, me voy a poner divulgativo, perdonadme, intentaré ser rápido, un túnel, un pequeño túnel, ¿no? Por aquí pasan unas vagonetas y los ceros y los unos los metemos en las vagonetas. Aquí está el doctor Mena, aquí estoy yo, y el doctor Mena va echando ceros o unos en las vagonetas, y cuando por aquí sale un 0 o un 1, yo digo 1 o digo 0, ¿no? Vamos a suponer que esta latencia nos vamos a dar un minuto, ¿no? Me voy al Paleozoico, porque, bueno, para eso soy geólogo, y los inversores del Paleozoico iban más o menos así, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez que sale una vagoneta con un valor, pues yo digo 1 o 0. ¿Qué ocurre si el doctor Mena, cuando pasa la vagoneta de entrada, en unos pocos segundos
Por ejemplo, aquí había un 0 y yo pues estaba viendo unos, ¿no? Y entonces en un momento determinado pone un 1, pero antes de que esto termine de entrar, pone un 0. Yo que sigo viendo unos. Ese cambio no lo he visto. Entonces tenemos un problema de observación de los valores en los circuitos. Ese es el problema que tenemos. Si queremos resultados, tendremos que saber qué conjunto de señales representa un resultado estable en un momento determinado. Es decir, nos tenemos que inventar el concepto de momento, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos diseñando los computadores en general mediante un tipo de diseño, un tipo de circuito que llamamos circuitos digitales síncronos, que consta siempre de un almacén y de un pegote de silicio en el cual tengo unidades funcionales, cosas que suman transistores organizados de manera que transforman los datos, ¿no? Estos almacenes los diseño de forma que solamente son sensibles a un cambio en la entrada. Por ejemplo, si aquí había un 0 y aquí hay un 1, solamente leen, solamente abren la puerta para recibir el envío de Amazon cuando les llega un cambio en otra señal, ¿no? Cuando esta señal no es que sea 0 o 1, sino cuando cambia de 0 a 1 o cambia de 1 a 0. Para simplificar, vamos a suponer que es lo que llamamos un flanco ascendente, cambia a 0, ¿no? Cuando llega esto, entonces lee, ¡pum!, y lo pongo aquí, ¿no? Pero una vez que lo he leído, este valor tarda un tiempo en estabilizarse en los buses de salida y tarda un tiempo en pasar por aquí, ¿no? Si quiero almacenar el resultado en otro registro, que también voy a cargar con este flanco ascendente, tengo que asegurarme que el tiempo que tarda en estabilizarse a la salida del registro desde que ha llegado el primer flanco, que damos retardo del registro, más el retardo de todos los caminos y tal, el mayor de este pegote de silicio que tengo aquí, más un tiempo que tengo que mantener estable las señales aquí para que cuando llegue el ciclo de carga, ¿no?, pues efectivamente lea el valor que yo pretendo leer. Este es el tiempo que tengo que respetar. Entonces, el diseño de estos registros, la tecnología con la que los fabrico, con la que los diseño, etcétera, los transistores que llevan, es lo que me va a determinar el tiempo de ciclo, junto con algunas cosas más, ¿no? Entonces, claro, el ciclo yo genero con un reloj una señal periódica que, ¡pum!, con flanco ascendente, carga, pasa este tiempo, delay, empieza a propagarse las señales, esto baja, y cuando vuelve a subir la señal, entonces aquí se carga un nuevo valor, se cargan nuevos datos de entrada y escribo el resultado supuestamente estable aquí, ¿no?, que estará disponible pues al cabo del delay de este registro. Y este es el ABC, este es el diagrama sagrado que les suelo decir a los estudiantes en segundo. Es muy sencillo, ¿no? Algunos se lo han tatuado en el pecho, en el brazo, etc. Es muy sencillo, pero resuelve muchos problemas conceptuales. Esto es un ciclo, el tiempo que me cuesta desde que he modificado valores de entrada hasta que tengo unos resultados estables y los cargo de esta manera para evitar problemas con la observabilidad, ¿no? Y el estado del procesador no es más que todos los valores que tengo en todos estos registros. Eso constituye el estado del procesador. Claro, ¿cómo ha evolucionado? Lo que hemos visto es que el tiempo de ciclo disminuye exponencialmente. ¿Gracias a qué? Pues eso es lo que vamos a analizar. Por una parte, el tiempo de ciclo ha seguido lo que denominamos la ley de Moore, que, bueno, pues ha sido posible o viene acompañada del escalado de NAR, que ahora mencionaré, pero también tiene mucho que ver con el diseño, que es algo a lo que volveré ahora enseguida. Bueno, esto es simplemente fotos, esto es un transistor en un chip en el año 50, estos son 8.000 millones de transistores en 2010 en un chip. Bien, podemos, en fin, habéis visto microfotografías de estas, no voy a, simplemente para la gente que está menos familiarizada, pues ve como aquí hay un transistor, aquí hay 16, aquí hay 4.500, aquí, en fin, el número de transistores por chip evidentemente pues va ahí avanzando. Entonces, Gordon Moore, que era un ingeniero de la compañía Fairchild a finales de los 60 y fue uno de los fundadores de Intel, pues con muy pocos datos formuló lo que ha venido a denominarse la ley de Moore.
estableciendo el principio de que cada 18 meses, en aquel entonces, luego lo corrigieron en el año 70 y algo, y cada 2 años, ¿no? Cada 2 años se multiplica por 2 el número de transistores por chip y se divide por 2 el coste, ¿no? Y aumenta la frecuencia, disminuye el tiempo de ciclo. Es decir, un por 2 cada 2 años es un 40% anual, es una variación exponencial, ¿no? El tipo de variación que hemos estado viendo antes. Esta es la gráfica original de Moore. Para cada tecnología litográfica hay una curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 62, con la tecnología que había entonces, que era muy rudimentaria, iba aumentando el número de componentes por circuito integral, que es el eje horizontal aquí, iba disminuyendo el coste, que es el eje vertical, ¿no? El eje vertical es logarítmico, a ver aquí, este es aritmético, ¿no? Por eso esto es una pequeña curva, ¿no? Hasta que llega un break-even point en el cual, pues, meter más transistores con esa tecnología es muy caro. Pero claro, si salto de nodo tecnológico, porque los físicos que se dejan las pestañas haciendo transistores más pequeñitos, pues han conseguido una nueva técnica litográfica, pues entonces tengo una nueva oportunidad, con la siguiente generación tecnológica otra oportunidad, voy pasando de nodo a nodo tecnológico y voy pudiendo pues meter más transistores en un chip. Pero todo eso no iría a ninguna parte si no hubiese sido por lo que se llama el Dennard Scaling, que estaba activo hasta hace relativamente poco, hasta principios de siglo, ¿no? El escalado de Dennard fue un ingeniero también de computadoras, fue el creador de la memoria dinámica, Dennard. Entonces, lo que postuló es que la intensidad de... No, intensidad de corriente no, perdón. El power, la potencia, se mantiene constante al disminuir el área, ¿no? Y aumentar el número de transistores. La potencia es tensión por intensidad, que es lo que está ocurriendo, que en general más transistores en un chip más pequeño los alimentamos con tensiones más bajas. Ahora en este momento pues estamos ya pensando en IR Central Computing, que son 0,6 voltios, estamos por encima aún, pero por ahí. Entonces, si disminuyes tensión y la potencia es constante, ¿qué quiere decir? Que estamos con corrientes muy altas, ¿no? En 2010, cuando trabajaba en la UCSI con una técnica que se llama voltage stacking, etc., teníamos en SPICE densidades de corriente de 80 amperios, 100 amperios, que hay una mujer que es ingeniera eléctrica, le decía, tenemos 100 amperios dentro del chip, y decía, no puede ser, ¿no? Bueno, pero es así. ¿Por qué? Pues por el escalado de Dennard. El problema es que a partir del año 2000 y poco, empezó a haber problemas, sobre todo corrientes de fuga, a hacerse muy de notar las corrientes de fuga dentro de los transistores. Es decir, un transistor en principio funciona como un interruptor cuando funciona en corte, o es un 1 o un 0, pero tiene corrientes, pequeñas corrientes, que resulta que tienen una influencia muy grande en la potencia disipada dentro del chip. Entonces, a partir de aquí, la frecuencia pues se ha parado y hemos tenido que crecer por otros motivos, ¿no? Pero no voy a hablar de esto porque estamos en los años 80 hasta mediados de los 90, y en aquella época la ley de Moore y el escalado de Dennard funcionaban perfectamente, ¿no? Bueno, esto es otra gráfica que manifiesta un poquito el fin del Dennard Scaling, ¿no? Pero no voy a hablar de lo que hay ahora. Cuando aparentemente Moore estaba ya muriendo, Moore lleva muriendo mucho tiempo y nunca muere, pues aquí en el grupo hicimos un trabajo, publicamos en el Micro del año 2006, pues evaluando más de 40 procesadores, leading processors, es decir, procesadores que inauguraban alguna característica de la microarquitectura o tal, que era muy relevante en su primer año de salida al mercado, y multiplicamos el número de transistores por la frecuencia, eso lo llamamos transframe, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una regresión de mínimos cuadrados y representándolo en una gráfica logarítmica, pues resulta que esto se incrementaba en un 3,7 cada 2, ¿no? Esto es potencia pico, es una potencia que nunca se va a dar, ¿no? Esto es todos los funcionarios del gobierno de Aragón trabajando pam, pam, pam continuamente, 24/7, con un stream continuo de aragoneses y aragonesas pasando el peine del Pignatelli. Eso no ocurre nunca por muchas razones, ¿no? Salud, razones sindicales, etcétera, tal. En consecuencia, la disminución del tiempo de ciclo se ha debido a la tecnología. Bien. Hemos ido cambiando de nodo tecnológico. Bien. Nuevas técnicas litográficas,
que nos han permitido tener mucha más precisión, implementar en un microprocesador cosas que antes eran imaginables, bien, pero hace falta algo más, ¿no? Y eso es por lo que voy a volver brevemente a la pizarra, si me disculpáis. Y que tiene relación con este diagrama sagrado que he puesto antes, ¿no? Si resulta que tengo transistores que conmutan más rápido, no basta, y quiero correr más, quiero que el tiempo de ejecución disminuya, digo, bueno, esto lo bajo, ¿no? Lo bajo, pero claro, no me basta solo con sustituir unos transistores por otros aquí. Si este pegote de silicio es muy grande, resulta que calculo el camino más lento dentro de la ruta de datos del procesador y me va a salir que es mucho más lento de lo que realmente podría ir con esos transistores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues el truco que se utiliza es cortar el pegote de silicio, segmentar las unidades funcionales, organizarlas de otra manera y colocar aquí unos registros que en el diseño original no tenía. Entonces, si antes en un ciclo hacía todo, ahora lo hago en, pum, 1, 2, 3 ciclos, por ejemplo, ¿no? El tiempo de ciclo que me sale aquí, teóricamente, sería el delay del registro, el delay, el retardo de este pegote de silicio, el tiempo de setup, ¿no? Este es el tiempo de ciclo. Idealmente sería un tercio del tiempo de ciclo original, mi nuevo tiempo de ciclo, ¿no? Puedo ir más rápido a costa de aumentar los ciclos. Y aquí es donde entra esta Ion Law que os ponía antes, ¿no? Si pinto aquí se ve, Eduardo, sí, todavía se ve. Sí. Bien, si no, bueno, puedo cortar un poco aquí. Entonces, escribo aquí en más grande, la I son el número de instrucciones ejecutadas y lo que pongo arriba son los ciclos totales que me cuesta ejecutar todos los saltos, ¿no? Que me cuesta ejecutar un programa determinado, voy a poner simplemente una C, dividido por el número de instrucciones por el tiempo de ciclo, ¿no? Si multiplico el número de ciclos que me ha costado por lo que me cuesta cada ciclo, tengo tiempo, ¿no? ¿Por qué divido por instrucciones y multiplico por instrucciones? Que se me va. Pues porque me sirve para razonar un poco cómo evoluciona el diseño y cómo atacar el diseño y dónde puedo aportar para que el diseño sea mejor. Y con esto quiero decir que no basta solo disminuir el tiempo de ciclo, tengo que cambiar el diseño. Y por eso la arquitectura de computadores como disciplina, perdóname, momento publicitario, sigue siendo algo muy importante, ¿de acuerdo? No es solo tecnología, hay que diseñar bien, ¿no? Y todo lo que vamos a decir y las seguridades paralelas, etcétera, tienen mucho que ver con eso. No podemos simplemente incrementar frecuencia, hace falta algo más, hay que rediseñar y hay que rediseñar bien. A este factor, el total de ciclos partido por el total de instrucciones, le llamamos el CPI. Si le dais la vuelta, si lo invertís, sería las instrucciones por ciclo a la menos 1, ¿no? ¿Cuántas instrucciones soy capaz de ejecutar en cada ciclo? ¿Qué le ocurre a un procesador vectorial? Es obvio, ¿no? En un procesador vectorial, claro, si tengo 128 elementos sobre los que estoy operando en paralelo, donde antes tenía que hacer un bucle recorriendo todos los elementos, está claro que estoy ejecutando lo que antes eran 128 instrucciones, las estoy convirtiendo en una. Eso para empezar. El número medio de ciclos por instrucción me va a aumentar, porque son instrucciones más lentas. Aumento el CPI. A lo mejor incluso aumento el tiempo de ciclo, pero aquí estoy disminuyendo una barbaridad el número de instrucciones. ¿Vale? Si tengo un programa muy paralelo, una multiplicación matriz por vector, puedo paralelizar cada operación de suma de productos y son totalmente independientes, entonces podría tener pues un montón de procesadores, los que queráis, cientos o decenas o miles de procesadores y delegar en cada uno de ellos una parte, sobre todo si hago subblocking en la matriz, una parte de la computación. Entonces automáticamente estoy haciendo las mismas operaciones sobre distintos elementos y el número de instrucciones que ejecuto por ciclo se dispara. De manera que
El paralelismo es una forma, ¿no?, de atacar este factor. Pero así, resumiendo, hay como dos tipos realmente de paralelismo que se pueden explotar y que hemos explotado. Y los microprocesadores en concreto han explotado sobre todo uno de esos tipos de paralelismo. Y es la segmentación de la que vamos a hablar ahora enseguida, ¿no? Pipelining en inglés. La otra forma de paralelismo sería la replicación, y de eso hablaré después, y me permitirá introducir el tema de los transcriptors, ¿no? Bueno, se ve bastante bien. Si hace falta que apaguemos la luz, apago, como tú veas, ¿no? Esta es una ruta de datos que os recordará un poco a la que he puesto intencionadamente del Motorola 68000, puesto así. Es un MIPS clásico, podría ser un RISC-V, podría ser un Sparrow, que sea con pocas diferencias. Es el tipo de procesadores del Patterson y Genesee, un clásico de toda la vida, y es la arquitectura, la microarquitectura que aprendemos, que enseñamos a diseñar en segundo, ¿no? Hacemos, bueno, le damos lo explicamos en clase, hacemos problemas y le damos un prototipo en VHDL para que hagan diabluras que se nos ocurren cada año en proyectos de asignatura, ¿no? Pero básicamente diseñamos esto, y es una organización muy típica de un micro que hoy día, en sus distintas variantes, que vamos a recorrer muy rápidamente ahora, están en supercomputadores, en commodity processors, dentro de los móviles, donde queráis. El modelo de ejecución, dentro de nuestra IOLO, estamos ahora trabajando aquí, ¿no?, en intentar más instrucciones por ciclo o intentar menos ciclos por instrucción. Y este ha sido el camino, ¿de acuerdo? Estamos aquí. La TC, ya hemos visto qué factores hay detrás, diseño, pero mucha tecnología. Bueno, vamos a ver el CPI, ¿no? Si distinguimos distintas fases en la ejecución de la instrucción, pues típicamente fetch, traer la instrucción de memoria, a continuación, por ejemplo, decodificar para saber qué instrucción es, calcular direcciones si es un load o un store, una instrucción de memoria, leer del banco de registros. Otra etapa, ejecutar, pues hay que hacer sumas, pues las hacemos, multiplicaciones, lo que sea, y finalmente el write, pues escribir en un banco de registros el resultado, ¿no? Podríamos dividirlo así, podríamos dividir este esquema que he puesto, ¿no?, el diagrama sagrado que le he llamado, pues imaginaroslo en 3 trozos, ¿no?, los 3 trozos que he pintado, y en uno haríamos el fetch, en otro decodificación, cálculo de direcciones, hay que hacerlo, lectura de registros, en otro ejecución en las unidades funcionales y escritura en banco de registros. Esas 3, pam, pam, pam. Si lo que hacemos es meter en la ruta de datos una instrucción y hasta que no ha terminado, pues como está, por ejemplo, entra aquí en fetch, le va de banco de registros, decodificamos, ejecuta, si hay que leer o escribir en memoria lo escribimos, y si no, pium, pium, pasamos esta etapa, escribimos en banco de registros, ¿no? Si esperamos a tener terminadas todos los ciclos de una instrucción para empezar la siguiente, pues si son 3 ciclos por instrucción, pues n instrucciones serán pues 3 por n ciclos, ¿no? La primera idea es vieja como el mundo, viene de la fabricación del Forte, como sabéis, el proceso de fabricación segmentado, y consiste en que, hombre, cuando tenga la instrucción, la primera instrucción en esta fase, ¿por qué no dejo que entre otra aquí? Es decir, rediseño mi ruta de datos de manera convenientemente, ¿no?, aislando cada parte de la ruta de datos. Es una de las cosas que aprendemos a hacer en segundo de carrera, de forma que yo pueda tener, conforme van entrando en ciclos, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, llega un momento en que a partir de este ciclo tengo 3 instrucciones distintas que se están ejecutando en paralelo en distintas fases de su vida. Este es el truco, ¿no? Y una vez que consigo eso, entra una instrucción por ciclo, sale una instrucción por ciclo. Si ejecuto miles de millones de instrucciones, en media, ¿cuántos ciclos por instrucción tengo? Un ciclo por instrucción. CPI igual a 1. Conseguido bajar el CPI. ¿De acuerdo? ¿Problemas? Pues que si, por ejemplo, esta instrucción tiene que leer un resultado que produce esta escribe el resultado aquí, pero esta no puede leerlo exactamente aquí, bueno, hay muchos problemas que nos impiden realmente llegar a ese CPI de 1, ¿no? Esta instrucción podría ser un salto y a lo mejor resulta que hasta que no estoy en ejecución, por ejemplo, no sé el resultado del salto y mientras tanto me entra una, pues la tengo que anular. O tengo que poner en el manual de instrucciones, ojo, es un salto retardado, pon aquí la instrucción que quieras, una NOT,
porque esta se va a ejecutar, sea el salto tomado o no tomado, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas razones por las cuales con la segmentación no llegamos a un CPU de 1. Ideas. Bueno, el 8086, quería citar de paso, que en este artículo, en el Spectrum del 79, cuentan un poquito todas las opciones que barajaron para hacer segmentación. Y lo más interesante que he encontrado en este paper es la observación que dicen, primero, llegar al siguiente nivel en performance, mediante segmentación básicamente, le suponía un 65% más de área con la tecnología que había entonces. Entonces los micros iban incrementando rendimiento, pero estaban muy limitados por la propia tecnología de integración de litografía de CMOS, ¿de acuerdo? Y otra frase, por ejemplo, the cost is even higher for MOS technology. Justo, es más todavía para el tipo de tecnología de transistor que estoy utilizando. Estaban frenados por eso, realmente, ¿no? Aparte de que el diseño del 8086 no era el ideal, desde luego, para segmentar, como muchos sabéis, ¿no? La siguiente idea era super segmentar, es decir, voy a cortar el cacho de silicio que he pintado antes en el diagrama sagrado, lo voy a trocear todavía más. ¿Para qué? Para aprovechar más la oportunidad tecnológica, nuevo nodo tecnológico, integro más transistores, son el doble de rápidos, vale, pues voy a cortar más, voy a hacer más etapas, voy a tener pipelines más profundos, voy a tener más instrucciones en paralelo, con paralelismo temporal en un momento determinado, ¿no? Eso sí, cuando tenga, por ejemplo, un salto y me equivoque, eso va a ser un desastre, voy a tener que vaciar y voy a perder muchísimo el rendimiento, y con esto tampoco llego al CPI 1. La siguiente idea, en realidad no fue la siguiente, ¿no? Esta es la idea más 2, pero bueno, la tenemos aquí, ¿no? Era meter más de una instrucción por ciclo. Por ejemplo, si tengo típicamente 2 instrucciones que cargan 2 registros de memoria, y esos registros son independientes, una carga el R1 y otra carga el R2, y luego con el R1 y el R2 hago una larga cadena de cuentas. Esos 2 loads los puedo lanzar en paralelo si tengo recursos suficientes, ¿no? Puedo tener cadenas de computación dentro de un programa que son independientes. Bueno, pues las puedo extraer o bien en compilación o bien dinámicamente poniendo el hardware adecuado y meter más de una instrucción por ciclo, traer más de una instrucción por ciclo. Esto es lo que se conoce como un procesador superescalar. Desde luego, si estoy trayendo más de una instrucción por ciclo, averiguo, esto es un salto, por ejemplo, este de aquí es un salto, aquí averiguo que me he equivocado, pues todo lo que me ha entrado en el pipeline lo tengo que tirar a la basura. O llega una interrupción, ¿no? Una excepción, bueno, entonces, bueno, con esto se reduce el CPI, ¿no? Pero no mucho. La siguiente idea, que es una idea que sí que fue más antigua, por ejemplo, el primer computador que recuerdo yo con esta idea es el CDC 6600 del año 61-62, el año, el 62 nací yo, de Seymour Cray, ¿no? El que luego diseñó el Cray 1, precisamente. Y mediante un método que, bueno, un scoreboard que le llamaba, pues permitía, una vez que llegas a la ejecución, que haya instrucciones independientes que, aunque estén más adelante en el programa, se ejecuten y terminen la ejecución. Anotas temporalmente el resultado y luego las vas terminando en orden, porque si no terminaras en orden, si modificaras memoria y los registros visibles al compilador, al programador, los modificaras en desorden, no estaríamos cumpliendo el algoritmo que se pretende cumplir, ¿no? Permitimos cierto desbarajuste aquí en la etapa de ejecución, ¿no? Hay unas que pueden terminar antes en ejecución en las unidades funcionales. Hubo 2 grandes diseños en aquel momento, la CDC 6600 de Seymour Cray y la IBM 36091, corrígeme Pablo si me equivoco, que llevaba el algoritmo que se conoce como algoritmo de Thomas Ulo, porque fue el ingeniero que puso el nombre en la primera página del report correspondiente, no por otra cosa, ¿no? El algoritmo de Thomas Ulo es en el que se basa la ejecución fuera de orden de prácticamente todos los microprocesadores, diría yo, no hay pocos ya en el scoreboard que han evolucionado durante los 90. Encontrar instrucciones independientes dentro de un programa normal se puede hacer hasta cierto punto. Eso es lo que llamamos ILP, Instruction Level Parallelism, y hasta cierto punto. Claro, en los 90 hemos llegado a tener microprocesadores capaces de traer de memoria 12 instrucciones por ciclo, si no recuerdo mal, por la arquitectura alfa, el tarántula, creo que era, del Rouillet, ¿no? Pero no basta con que el procesador pueda traer 12 instrucciones por ciclo. Es que si no tienes 12 instrucciones independientes para ejecutar, no haces nada con un hardware que sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, para extraer más paralelismo del ILP, se pasó a lo que conocemos como Thread Level Parallelism,
en donde en vez de extraer instrucciones y mezclarlas en la ruta de datos solamente de un programa, lo haces o bien de un programa paralelo en el que tiene varias funciones que se pueden ejecutar como threads independientemente, o bien de programas distintos. De hecho, es lo que ocurre en la actualidad. Pues si cogéis un i7, por ejemplo, cualquier Pentium de la gama i7 tiene 2 threads o 4 threads. Es decir, el sistema operativo lo ve como si tuviera 2 o 4 procesadores por cada procesador, ¿no? Realmente tiene solo uno, pero permite mezclar flujos de distintos procesos o ejecución en paralelo, ¿no? Y bueno, con esto vamos bajando el CPI. Ya veis que a base de diseño, a base de mucha tesis que pasaba a la industria a una velocidad alucinante. De todos modos, el progreso, ya fue en principios de los 90, el progreso, este progreso, el que los micros consiguieran este incremento de rendimiento de esta manera, necesitó que convergieran unos elementos muy concretos, a la vez, porque aplicados por separado no funcionan. Uno, predicción de saltos. Predicción de saltos. Si estoy trayendo un montón de instrucciones en cada ciclo y resulta que una de ellas es un salto, o por ejemplo, en un programa tengo varias instrucciones que terminan con un salto, esto le llamamos un bloque básico, ¿no? Si cada 4 instrucciones tengo un salto y resulta que yo soy capaz de traerme 12, ¿qué me voy a traer? ¿Las instrucciones en secuencia? Y si el salto es tomado, me traigo un montón que no valen para nada. Entonces, en los años finales de los 80, por ejemplo, prediciendo todos los saltos cortos hacia atrás, el compilador, como tomados, podías tener una tasa de acierto en predicción de saltos del 80 y pico %. Pero para un superescalar, una bestia de estas, o tenías unas tasas de acierto del 99, de 2 9 por lo menos, un 99, o esto no funciona porque tenías que estar vaciando continuamente el pipeline y estabas invirtiendo en un hardware que consumía un montón, que era muy complejo y no llevaba a ninguna parte. Entonces, este fue, ¡pam!, uno. Pero no bastaba solo con esto, ¿no? La otra clave fue la jerarquía de memoria, el incremento de las caches, es decir, entre la CPU y la DRAM. Como vamos cada vez a un tiempo de ciclo más rápido, bueno, lo que sucedía, lo pinto en la pizarra, si el tiempo de ciclo disminuía así, de los procesadores, resulta que el tiempo de respuesta de las memorias, esto es escala logarítmica, también disminuye exponencialmente, pero mucho menos. Y aquí se crea un gap, que le llamamos el memory wall, el memory gap, y entonces o pones algo entre la CPU y la memoria principal, y esa es la jerarquía de memoria, o no hacemos nada. Entonces, el desarrollo impresionante en jerarquía de memoria técnica, la jerarquía de memoria, y aquí, bueno, nuestro compañero Pablo es un experto en esto, ha estado trabajando mucho en esto, pues la ocultación de latencia, ¿no?, a través de las memorias caché ha sido un elemento fundamental, ¿no?, incluida la prebúsqueda, etcétera, etcétera. Predicción de saltos, las memorias caché, y aún hay más elementos que ahora se me han olvidado. Pero bueno, creo que con esto de momento vais relativamente servidos y vamos a seguir para adelante. Como os decía, el pipelining es un tipo de paralelismo extensivamente incorporado a los micros, aprovechando esa oportunidad tecnológica gracias a la mejora de las técnicas de litografía que nos han hecho poder hacer cosas que los diseñadores del 80-86 manifiestamente no podían, ¿no?, por falta de precisión, muchos errores, etcétera, en el proceso del litográfico. Bueno, además del pipeline hay otros, ¿no?, que es la redundancia. Vamos a poner más cosas, vamos a poner más procesadores, lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, bueno, una forma es conectar muchos procesadores a través de un bus simple que tiene pues unas líneas para transmitir datos, otras para transmitir direcciones y otra para transmitir control, y de aquí colgamos pues otros buses más lentos para conectarnos con periféricos, discos duros, tal, lo que sea. Esto se llama Symmetric Multiprocessor. Pongo aquí el Sequent, que fue pues una arquitectura de este tipo paradigmática. Ahora no me acuerdo de qué, ¿tú te acuerdas de qué año era? Bueno, el Sequent, pero el Sequent es yo creo que es de los años 80, Sequent, finales de los 80. El Sequent tenía hasta 30 micros sobre el bus del sistema. Lo que pasa es que tenía una cache privada, fuera de chip,
El problema de este bus es que colapsa enseguida. Si la actividad, los accesos a memoria principal a través del bus son muy frecuentes, este bus colapsa enseguida, ¿no? Tenéis aquí una pequeña tabla en la que indica que, claro, el ancho de banda máximo del bus es una constante. Depende de lo que da de sí el bus según su protocolo y no da para más. Hay otros tipos de paralelismo, como esto me ha vibrado, voy a tirar para adelante, no voy a hablar de las GPGPUs, me gustaría, trabajé unos cuantos años en GPGPUs y en jerarquía de memoria para GPGPUs. DSM es tomar un computador entero, un multiprocesador entero y convertirlo en un nodo de una red, a través de una red de interconexión de alta capacidad, ¿no? Con su propio paso de mensajes, de hecho, ¿no? Puede ir con paso de mensajes. Un caso moderno de este tipo de arquitectura, de mainframe, es el Z196, no es la última generación, es el mainframe de IBM, ¿no? Uno de los mainframes de IBM que se sigue utilizando. Y bueno, como veis, estos son microprocesadores puestos integrados en una pastilla. Es decir, el tipo de diseño es el del microprocesador. De hecho, con un pipeline mucho más complejo que el que enseñamos en segundo, evidentemente, fuera de orden, etcétera, con redundancia, con algunas cosas interesantes como el surprise branch, que da mucho que hablar, en fin, pero es el estilo micro, el micro convertido en bestia parda, ¿de acuerdo? Pero ha sido el estilo de diseño del micro el que ha evolucionado gracias a la oportunidad tecnológica y a toda la bolsa de trucos que la comunidad de arquitectura de computadoras ha sido capaz de desplegar durante mucho tiempo, ¿no? Bien, llegamos a los transducers. Dentro del modelo del paralelismo por redundancia, además de estos dos que he citado del SMP y DSP, tenía que citarlos para poner en contexto los transducers. Surgió esta idea absolutamente loca que utiliza como tipo de conexión, permite interconexionados en anillo, en mesh, en toro, etcétera, en cubo, y como tipo de comunicación utiliza, en vez de, estos de aquí no lo he hecho, pero voy a insistir, en este tipo de computadoras la conexión, o sea, si hay compartición de información entre procesos que se ejecutan en procesadores distintos, por ejemplo, acceden a una variable compartida, la variable compartida está en memoria. Uno lee, otro escribe, y habrá que ver cómo, ¿no? Si cada uno además tiene, bueno, la memoria está distribuida, ¿no? Entonces a lo mejor una variable está aquí y hay un proceso en este procesador que tiene que acceder a esta variable, modificarla, mientras que hay otro que a lo mejor tiene una copia en esta cache, etcétera. Bueno, aquí entran una serie de protocolos de coherencia de cache, modelos de consistencia en memoria, es una de las partes más gory de la arquitectura de computadoras, ¿no? Por cierto, ahora he dicho de Gore, porque como digo, el Gore-Tex, preparando esta charla, me enteré de que se diseñó porque tiene un coeficiente de transmisión eléctrica mucho mejor que el cobre y se diseñó para CDC-1600. Ojo, yo pensaba, la leyenda urbana me había enseñado que el Gore pues era para hacer los trajes de los astronautas. No, se diseñó para eso y luego se aprovechó para otras cosas. Me ha venido ahora a la cabeza. Entonces, bueno, este modelo de compartición de variables en memoria da muchos dolores de cabeza, sigue dando muchos dolores de cabeza, sobre todo cuando hay que estudiarlo, ¿no? Y bueno, para investigar, eso sí da mucha oportunidad para tesis y tal, eso está bien. Los transducers tenían otro modelo. ¿Qué modelo? Paso de mensajes. Cada nodo aquí sería un transducer, un procesador, ahora enseñaré fotos, veremos placas, ¿no? Y cada procesador tenía 4 enlaces. Y mediante estos enlaces, con estas conexiones, se puede conectar con otros, con distintas topologías, ¿no? Esto sería un transducer, otro transducer, entonces cada enlace tenía un hilo en un sentido, un bus para un lado, serie, y otro bus serie para el otro lado. Son bus series muy rápidos, byte a byte, pero que permiten un ancho de banda muy grande. Las topologías en mesh, Toro, etcétera, tienen bandwidths que escalan con el número de procesadores. Más procesadores, más ancho de banda, es así. Mientras que, por ejemplo, un bus pues, está limitado por una constante, es una propia característica del bus, ¿no? Bien, esto es una topología un poco fancy, pero bueno, se puede hacer con los transducers. ¿Cómo empiezan los transducers y por qué? Los transducers me aparecen, sorprendentemente, como una máquina destinada a machacar números de forma masivamente paralela. No P. Del mismo modo que C no se creó para implementar bases de datos. No P.
Hay gente muy lista que hace cosas geniales, pero que luego la humanidad se empeña en utilizarla para lo que no son. Bien. Bueno, el transcriptor aparece porque David May, este señor de aquí, con el outfit y el look de los early 80s, 82, aquí está en Tokio en una conferencia vendiendo la moto a los japoneses que metieron mucha pasta en el proyecto. Él era computer scientist, pero trabajaba en temas de robótica, de inteligencia artificial, surprise, surprise, now for algo completamente nuevo. Y entonces decía, vendría bien un tipo de procesador que yo pueda repartir por el robot, ¿no? Por ejemplo, y que cada parte del robot esté, los procesos que atienden pues, el desplazamiento de un brazo, el tal, pues sea independiente, ¿no? Pues se empeñó un poco en esa concepción, algo más relacionado con control que otra cosa. Ese es lo que estaba pensando. Y creó una arquitectura que se llama Simple 42. Si alguien ve detrás de ese 42 lo que supongo que ve está en lo cierto, es por eso le puso el Simple 42. Me he permitido, estos documentos están por el internet, he hecho un recorte del documento original a máquina en el que describe la arquitectura 42, el Simple 42. Este es el primer micro que lo hicieron de prueba para ver si aquello funcionaba o no, no era comercial ni mucho menos, ¿no? Y sobre esta arquitectura, que está perfectamente marcada y diseñada aquí, luego pues se modificó y tal, pero las bases están ahí, sobre esa arquitectura pues vino la aventura del Transputer. La aventura del Transputer fue posible también porque el Reino Unido en ese momento estaban los laboristas y decidieron invertir en desarrollo industrial en ese momento, ¿de acuerdo? Y decidieron poner dinero. Y la idea era ser tecnológicamente independientes. No sé si esto os suena, lo de ser tecnológicamente independientes. Llegaron a un acuerdo para producir chips en Colorado Springs. No se atrevieron a llevarlos a California por lo de la falla y tal. Los británicos son muy conservadores para esto. Quizá eso les perjudicó, porque no es lo mismo trabajar con unos que trabajar con otros, como ha demostrado la historia, pero es lo que hay. Y la idea era luego traer la tecnología de producción a... Pues creo que la producción de chips estaría en Wales, si no recuerdo mal, y el diseño en Bristol. Y bueno, habían hecho ahí una cosa que parecía que encajaba bastante bien. No se sabe muy bien cómo, pero sobre los 10 millones iniciales de libras que tenían previstos, consiguieron 50. Por aquello de que alguien con bastante dinero, un investor, dijo, pero solo vais a poner 10. Y dijeron, bueno, vamos a poner 20. Pues yo pongo no sé qué. Y ya subieron hasta 50 la apuesta, y aquello puso en marcha el proyecto Transputer, la fundación de INMOS, que va en paralelo con un concepto de programación basado en un formalismo que se llama Communication Sequence and Processes de Carl Herr. Es un formalismo, ¿no?, que asegura que si sigues unas reglas programando, aquello va a funcionar bien por pasos de mensajes, procesos que se comunican por pasos de mensajes, y no vas a tener los tremendos problemas de sincronización que tenemos programando con variables compartidas, ¿no? Y sobre esa base se diseñó el lenguaje Occam, que directamente iba a ejecutarse o se ejecutaría sobre el Simple 42, por la evolución del Simple 42 de los transcriptors. Bueno, tenéis aquí una pequeña reseña histórica rapidísima. Esta tiene que ver con INMOS. Se pone en marcha, estos son los 50 millones de libras del 78. Para el 82 se crea la primera factory en Newport, y Richard Rogers era el investor que presionó, y los japoneses pusieron también mucha pasta en este proyecto. Ahí es donde se lanza el proyecto, un proyecto de financiación netamente británica con participación japonesa en aquel momento. Bien, el primer transputer realmente no fue este, pero tenemos que correr, efectivamente. Este era el T800, no me acuerdo ya en qué año salió, finales de los 80, integrado en una pequeña plaquita con una memoria de RAM, ¿no? El T800 tenía una memoria en chip, una memoria estática de 4 kilobytes, pero soportaba en placa hasta 4 gigabytes, ¿no? Entonces, bueno, en mi tesis, a principios de los 90, pues tuve que trabajar con estos cacharros. Los configurábamos, de hecho, la idea era utilizarlos para control, precisamente, no tanto para computación masivamente paralela. Y bueno, pues mi equipo de trabajo era esta caja de lagartos, donde se ponían
placas. Por aquí tenemos, bueno, aquí hay una, esta era una B08, cabían 8 módulos de estos, cada uno con su memoria. Esta es una B012, cuyo esquema podré después. La idea es, cada transducer tiene cuatro links. Bueno, tenemos aquí un despliegue de medios Rich. Esta no sé si es placa de transducer o es otra cosa. Es otra cosa. Podemos probar a ponerlo aquí. En las slides tengo ahí la foto, no creo. Flagración tecnológica. Hombre, una cosa que está bien es que si sobrepongo una B12, no, está más delante. Mejor lo pongo. Bueno, se ve un poquito, ¿no? La placa. Cada transducer tiene sus 4 enlaces, ¿no? Entonces, estas placas, esta placa en concreto, igual que la del C8, lo que hacía era, cuando tú ponías el módulo aquí, pasándole una configuración configurando un firmware en la placa, y luego hablaré de eso, pues los enlaces horizontales quedaban como enlaces rápidos, enlaces hardware, vamos a decirlo, mientras que los enlaces norte-sur, tal como están aquí, iban a un crossbar programable para que hicieras conexiones de distintos tipos. No todas eran posibles, pero eso permitía establecer distintas topologías. ¿Qué ocurre si querías interconectar los transducers de una placa con otra placa, como por ejemplo lo que tenemos en esta caja de lagarto? Pues que cada placa, esta como digo es la B012, pero bueno, pues había otras, no, esta no es la B012, pero no es la que quería coger, esta es la B012. Bueno, pues no sé dónde está. Bueno, había que hacer las conexiones a través de la caja de lagartos por aquí, con hilos. Todavía tengo el despacho lleno de hilos, y hasta hace 4 días he estado utilizando los listados en papel plegado con la configuración de estas placas para papel de sucio, en tutorías. Hasta hace 4 días, o sea, no las he traído porque hace 4 días que las terminé. Y mi tesis la hice a principios de los 90. Bien. Queda poco. ¿Vais bien? Sí. Bien. El problema de este tipo de configuraciones y del paso de mensajes es que los mensajes tengo que pasarlos. Dentro de cada transducer tengo que poner como mínimo, salvo que lo use aislado del mundo, como mínimo un proceso que haga el routing. Si tengo aquí un proceso y quiere mandar un mensaje a otro proceso que está en este transducer, pues tengo que pasarlo punto a punto, y entonces el proceso router es el que recibe y envía por los enlaces. Y tengo que poner un proceso que en realidad puede tener muchos procesos, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que hacerme el encaminamiento, el routing. Store and Forward, Carthrough, Mathpost, Mathpostman, en fin, había un delirio de posibilidades y, por ejemplo, los compañeros del grupo de Cantabria, Monvivid, etcétera, pues trabajaron extensivamente en este tipo de protocolos, ¿no? Lo normal era hacer un enrutamiento por orden de dimensiones, primero por aquí, luego por aquí, pero todo era posible, incluso el encaminamiento aleatorio, ¿no? Y bueno, daba mucho de sí. Entonces, para empezar, tenía que hacerme mi algoritmo de routing. Yo estaba haciendo una tesis en redes de Petri, implementación distribuida de redes de Petri para control, y tenía que chuparme esto, hacerme las conexiones, utilizar el soldador, yo que venía de la geología, y hacerme el encaminamiento, ¿no? Y luego pues los procesos que hicieran lo que tenían que hacer, evidentemente, ¿no? ¿Cómo hacía esto el transducer? El transducer tenía su propio sistema operativo en tiempo real, muy pequeñito, era capaz de gestionar procesos. Tenía 3 registros y tenía unos registros, uno de ellos un puntero al espacio de trabajo a las variables locales de cada proceso, de cada posible proceso, un puntero a la siguiente instrucción a ejecutar y un operando.
Entonces, esto es una cola de procesos, PQRS, el proceso activo en este momento es el que está apuntando por el registro WP, se llamaba el Workspace Pointer, aquí, y el resto tiene unos punteros, esta estructura gestionada por hardware, reconocible, digamos, a nivel de arquitectura de lenguaje máquina, la definición de arquitectura, pues tiene unos punteros que encadenan los procesos que están preparados, ready, es decir, los que podrían ejecutarse en cualquier momento si les doy paso. Este sistema operativo tiempo real tenía dos prioridades, una alta prioridad para un proceso de alta prioridad, el resto de baja prioridad. El proceso de alta prioridad se ejecuta hasta que se bloquea, porque decide bloquearse voluntariamente o hasta finalizar. Y el resto se ejecutaba por round robin con un cuarto de tiempo asignado. El context switch y la latencia de interrupción era menor del microsegundo, que no estaba mal. Pero ahora pensad cuántas instrucciones éramos capaces de ejecutar en un microsegundo cuando teníamos ya el T800 encima de la mesa. ¿De acuerdo? Pero bueno, es muy rápido, realmente, ¿no? Y esto lo gestionaba el propio sistema operativo que estaba aquí. ¿Cómo llegaba a esto? Pues programabas en OCaml, luego se hizo un compilador de C, pero bueno, en fin, lo normal era yo trabajaba en OCaml porque además yo tenía que generar código automáticamente y configuraciones automáticamente a partir de la definición de redes de Petri, ¿no? Había que pasar automáticamente a eso. Entonces generaba OCaml y generaba lenguaje en alto nivel precisamente para que pudiera ser reutilizable, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, aunque los transputers se utilizaron para computación masivamente paralela, por ejemplo aquí los físicos los de física teórica pues vieron el cielo con los transputers como lo han ido viendo luego con otros cacharros que han salido, ¿no? Para hacerse su supercomputador adaptado explícitamente al tipo de problema que ellos tenían de cromodinámica cuántica, pues utilizaba para eso, ¿no? Para álgebra lineal, para cosas matriciales y tal, va bien, pero realmente su concepción y la agresividad, el paralelismo extremo, ¿no? Que destila la propia definición y la propia sintaxis de OCaml, ¿no? Y la semántica de OCaml, viene de esta filosofía, de hacerme pequeños elementos, como si trabajara y diseñara hardware en VHDL, o esto era una FPGA. Me diseño pequeños elementos que luego los voy conectando. Por ejemplo, un proceso que me hace de memory cell, con el cual luego a lo mejor me monto un buffer. Y este proceso pues tiene un puerto de escritura, un puerto de lectura y una señal para pedir, ¿no? Si se pone a true, entonces pum, saca, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se haría en OCaml esto? Una introducción quick, súper rápida a OCaml, ¿no? Bueno, esto es un bucle, creo que todo el mundo lo ve, y este statement, este alt, bueno, esto es una lectura de canal, el interrogante, estoy esperando, y lo que leo por este canal, que se llama write, por este puerto write, lo almaceno en una variable X en memoria, que he declarado aquí una vez dentro. Skip es un statement que es un proceso. Skip es un proceso que se bloquea y termina. Se bloquea y termina. Hay otro proceso que es el stop, que se bloquea y no termina. Si pones un stop, el único sentido de poner un stop realmente era hacer debugging. El debugging había que hacerlo post-mortem y, bueno, no voy a hablar del debugging post-mortem porque era más fácil tomarte un tripi e imaginar cómo te meterías por dentro de todos los enlaces hasta que llegabas al nodo que querías, saber qué pasaba allí. Era más fácil eso que utilizar el debugger post-mortem y debo reconocer que era una buena herramienta. Bien, pues ese es el skip. Entonces, del mismo modo que el interrogante es para leer, un puerto para escribir utilizo el bang, ¿no? la exclamación. Así escribo el valor de la variable X por el canal read. Existen formas de asociar protocolos a canales, no voy a entrar aquí, y el alt era supuestamente indeterminista. De forma que si recibo dos valores a la vez por estos dos procesos independientes, son procesos, pues bajo nivel, pues tomo indistintamente cualquiera de ellos, ¿no? El primero. Se puede hacer un pre-alt, un alt con prioridad, pero bueno, esta es. Entonces, bueno, esto es un proceso, y esto lo pongo en marcha y está ahí funcionando, pues esperando a recibir algo de aquí y tal. Un proceso en un canal se bloquea hasta que no recibe algo por ese canal. O sea, esto es una operación de sincronización fuerte y atómica. Hasta que no recibo algo, estoy aquí bloqueado. Estoy en la cola de procesos bloqueados. Pasaré a la
cola de procesos preparados cuando me llegue el valor, me active y haga la lectura. ¿De acuerdo? Y para la escritura exactamente lo mismo. Estoy bloqueado en la escritura hasta que mi partner, escuchando al otro lado del canal, y esta es la semántica del Communicating Sequence and Processes de Carl Hurd, llega, ¿no? Cuando los dos llegan al paso de mensajes, uno envía y otro recibe. Es un paso de mensajes tipo rendezvous, es síncrono. ¿Vale? Por eso la programación en OCaml es tan safe, quote unquote. ¿Vale? Porque al menos no tengo los problemas que tengo de atomicidad, de asegurar atomicidad en otras arquitecturas. Bien, me puedo montar un prompt, por ejemplo, este es otro, ahí si lo tenían, es que lo tenían transparencias, si queréis, lo que pasa es que no os quiero hacer perder el tiempo, pero yo estas transparencias las conté hace 30 y pico años, ¿no? O sea, esto es un momento histórico, ¿no? Porque no han vuelto a ser puestas en un proyector de transparencias en 30 y pico años, ¿no? Esto es retromanía pura, ¿no? Emoción. Bueno, pues este es un prompter al cual si le llega, si eso pide continuamente, entonces este es un proceso infinito, pide, true es un statement, una variable, digamos, pertenece a OCaml, true es siempre cierto, entonces siempre estás mandando true a quien te escuche al otro lado, siempre estás pidiendo, es un prompter, dame, puedes poner en un memory cell y lees por el puerto de entrada, por el canal de entrada, y lo que recibes lo mandas por el puerto de salida. Es un elemento sencillito y concreto, ¿no?, que hace una función muy determinada. Entonces con eso, pues no voy a montar la estructura de un buffer, etcétera, pero me puedo montar estructuras relativamente complicadas. Voy a poner un caso más sencillo, ¿no? A ver, esto con el PowerPoint no pasa. Se pasan las transparencias más rápido con el PowerPoint. Bien, la idea era mostraros cómo se puede integrar en un proceso las dos cosas. Claro, esto me sabe malo hacer esto. Pero he encontrado la transparencia antes en el PowerPoint que en el Overhead Projector. I'm sorry. Bien, me puedo montar un process para, importante, statement clave de OCaml. Ejecuta dos procesos en paralelo, ¿de acuerdo? El mensel, que ya habéis visto, y el prompt, que está aquí, un proceso. Esto lo tengo en el transputer y bueno, aquí es un poco absurdo mapear esto en transputers distintos, luego hablaremos de eso, tendría todo el mismo transputer, pero fijaros que en un transputer realmente no tengo paralelismo espacio-temporal real, tengo concurrencia. Pero el estilo OCaml y el propio diseño de la arquitectura del sistema, que me reconoce la semántica de los procesos, me lleva o me invita o me está pidiendo este tipo de programación. Puedo usar los transputers para computación masivamente paralela. Bien, se usaban. Pero realmente la filosofía, y yo creo que en internet habrá poca gente cuando pongáis la charla diciendo esto, la filosofía era esta. Y yo creo que David May se pondría muy contento si me escucha. Más cosas. Bien, por ejemplo, los transputers estaban pensados para control y control en tiempo real. Me podía montar un temporizador muy fácilmente. Esto es un generador de reloj. Es un proceso, en este caso, secuencial, un while true, y tres procesos secuenciales que se ejecutan en paralelo. Uno, aquí leo de un timer en T, leo el valor que me da, y ahora voy incrementando el timer, pues como hacemos típicamente en tiempo real, ¿no? Leo del timer esperando un tiempo que voy incrementando según un ciclo y voy escribiendo y voy sacando el tick directamente, ¿de acuerdo? True. Como es secuencial,
hasta que no lea del timer, no escribo la señal por aquí. Esa es la clave. Esto no es un par, es un sec. Es una secuencia. Estos van en secuencia. Puedo poner un multiplexor, que es muy fácil. Un multiplexor sería una construcción alt, ¿no? en Ocam, y ponérselo, enganchar este TIC a un memory cell, y entonces tengo un leaky bucket elemental para regularizar un flujo. Si queréis un leaky bucket más complejo, también lo podemos hacer de forma muy sencilla. ¿Para qué hubiera utilizado yo ahora los transputers? Si estuvieran realmente con los tiempos de ciclo, etcétera, que tenemos ahora. Para high performance networking, para hacer packet filtering de forma masiva y con mucha más potencia, casi de la que me da un multicore convencional de los que estamos integrando, o una FPGA que estoy integrando, ¿no? Por ejemplo, la tecnología de TCN, Time Sensitive Networking, ¿no? Que es la base de la industria 4.0. Bueno, ya me han dicho que estamos en la 5, no sé, yo con la 4 no he terminado todavía. Pero lo utilizaría, por ejemplo, para eso, iría de coña. ¿Qué modelo de paralelismo va muy bien en los transputers? Pues en una conexión punto a punto, con esa limitación que tengo de tener que pasar a través de los enlaces, ¿cómo me puedo evitar follón de routing, etcétera, y centrarme en lo que importa? Pues con una estructura, por ejemplo, de este tipo de process farming que le llamábamos, donde tengo un proceso que, si tiene trabajo, pasa el resultado que le pasan al siguiente. Y si no tiene trabajo, se lo queda y trabaja. O sea, eso es. O elabora el resultado y lo pasa, o le dice al siguiente que trabaje. ¿De acuerdo? Va bien para modelos en los que puedo programar de esta manera. Es decir, me pasan un encargo, hacer una operación. No puedo porque estoy trabajando. Se lo paso al siguiente. Se lo paso al siguiente. Una vez que he terminado, paso el resultado, paso el resultado, paso el resultado, y tengo aquí un process harvester. Es posible implementar topologías de ida y vuelta con un farmer harvester, etc. Entonces, bueno, esto es un esquema, de hecho, de una cosa real que hacíamos en aquel entonces, ¿no? Esto está mapeado, son varios transputers puestos en un pipeline con varios procesos. 4 de esos procesos son procesos multiplexores que multiplexan salidas sobre un canal. Bueno, pues es siguiendo una idea de esto. En pseudo-OCAN sería algo así, ¿no? Pillo dato y una vez que leo, me llega, ¿no? Si tengo curro, pues lo paso, porque no puedo dedicarme a ese dato, ¿no? Y si no, lo proceso y luego paso el resultado. Esa es la idea. Esta es una estructura de worker que utilizaba entonces, pues con elementos del prompter, que ya lo he contado, un MUX, bueno, ya digo que es muy elemental, con un alt se hace, un catch, que sería pues algo parecido al prompter, un buffer, que es una estructura basada en memcells. No sé si vais viendo un poco el estilo, ¿no? Quizá estéis más habituados a ver el transputer, si los que habéis estado en contacto con ellos, como máquina de computación masivamente paralela, pero esta era no. Esta es la estructura que os he enseñado antes, ¿no? Esta sería una BCO12 que tenía 12 ranuras. Entonces, cuando conectabas aquí estos bichos, por defecto, los enlaces este-oeste estaban conectados como enlaces hardware, y tenías los norte-sur, iban a un crossbar. Bueno, esto es en caso de que tuviéramos que configurar varias placas, pues iba a través de la caja de lagartos, ¿no? De los wires externos. Evidentemente la latencia de comunicación era muy distinta según fueras por enlaces este-oeste, enlaces norte-sur o enlaces que salían de una placa hacia otra, y eso en tiempo real pues habría que tenerlo en cuenta. Esta es la estructura de una B12 con todos los enlaces este-oeste conectados en pipeline. Cada slot, como digo, estaba hardware con el slot de al lado en dirección este-oeste. Y en dirección norte-sur los enlaces iban a un crossbar, sendos crossbar, porque había dos, uno al norte y otro al sur, que se llamaban INMOS, el C004, que se configuraban mediante otro transputer que está en la placa. Y ese transputer era un T212. El T212 se programaba con un lenguaje de configuración para configurar los hardware, los crossbar, perdón. Es decir, para trabajar con este bicho
tenías que montarte la topología físicamente, poniendo tus cacharros en los slots, enganchando las placas, etcétera, etcétera. Y 2, hacerte los ficheros de configuración correspondientes, hacer la programación en OCaml y luego, mediante OCaml, hacer el mapping de qué procesos ponías en qué procesadores. Os lo voy a enseñar rápidamente para que os hagáis una idea. Esto es parte del lenguaje de programación, el HL1, que se utilizaba para configurar, por ejemplo, una B12 con esta configuración en Maya. Estos son, no lo tengo en cintas, Eduardo, entonces no sé si algún día lo podemos recuperar, pero tengo algunos listados de algunos proyectos, etcétera. Este es el estilo de lenguaje con el cual describía la configuración de los enlaces entre sí para distintas topologías, pues Pipeline, Maya, Toro, bueno, Toro, pues Editoro, ¿no?, etcétera, ¿no? Una vez que tenía eso configurado, tenía que utilizar un OCaml especial para hacer el allocation, el mapping de procesos a procesadores, y para eso pues estaba el statement placedPar, el término el processor y place. ¿Cómo se usaba? Por ejemplo, si quiero establecer una topología como esta, en donde cada proceso worker va en sucesivos transmitters colocados, configurados en pipeline, con un proceso farmer aquí, ¿cómo lo haría? Pues, por ejemplo, el farmer va solo en un procesador, aquí. Entonces pongo, bueno, placedPar para hacer toda la configuración en paralelo. Pensad que estoy programando un T212 con esto, ¿de acuerdo? Este OCaml programa el T212 que configura los C004 que tengo en cada B12. Procesor 1, T8 porque es un T800, y se ponía así, un proceso. Place, lo coloco, mapeo este enlace, el PY0, en el link 2out que se corresponde con uno de los enlaces que he configurado. Y le pongo el proceso farmer, que es la función OCaml, o lo que sea, no podría ser C, que había programado como farmer. Y ahora, como que tengo 7 que llevan la misma función, que es la función worker, el process worker, ¿no?, pues lo puedo hacer con un placedPar, con un statement paralelo, y entonces, bueno, pues es la forma de... Entonces, programa la carga, lo que quieres hacer realmente, configura bajo nivel el mapping, y bueno, eso se hacía a través de una suite de herramientas que iba evolucionando más rápido que mi tesis. Pero bueno, si quisiéramos hacer un hands-on así rápido, pues ICC era el compilador de OCaml, este sería mi fuente de OCaml, foo.occ, no hace falta darle la extensión, pues se supone, ya sabe que es un OCC, menos T8 porque compilo para un T800, menos T4 si fuera un T400, etc. Y link para enlazar con las librerías, al menos con una, el código de startup, como seguimos haciendo. Lo que pasa es que tú este paso con GCC o con un compilador de C estándar normal no lo ves, ¿no? iCollect para recoger hacer la configuración, iServer, para hacer el enlazado, el final, y iServer para enviar systemboot -sb para enviar a través de los enlaces el ejecutable al transmitter correspondiente desde el host. Esto lo ejecutas en un host, un PC, una workstation. Yo utilizaba una SAN por aquel entonces, conectada en el bus VNA de la SAN, pues había una placa que tenía un transmitter que hacía de host el resto de red de transmitter que veis ahí. Si tengo una red de transmitter y tengo que mapear process tal y tengo que configurar, pues hay un paso que es el iccconf, que es donde se hace la configuración con este lenguaje HL1 sobre el fichero en el que había hecho la configuración, pues, CSS, ¿no? O sea, esta era la forma de trabajo. Echabas a correr aquello. ¿Cómo saber si iba o no iba? Pues no lo sabías. Había que parar y hacer un depurado post-mortem o recoger las salidas o tal, y el problema podía ser pues que un cable se había movido, que estas puñeteras placas de aquí, uno de los wires se te había ido y no sé qué, y no iba bien, bueno, miles de cosas, ¿no?
El último transputer que se desarrolló fue el T9000, el T9000, codenamed H1, hasta que salió el comercial, pues se lo denominaba H1. Bueno, salieron chistes. Voy a hacer entrega de 2 ejemplares de la revista WOTU, de los Transputer, a mi colega. Lo voy a hacer aquí en vivo y en directo porque estas cosas siempre le dan humanidad a este tipo de charlas. Se lo voy a dar. En uno de ellos pues hay chistes, son malísimos, no los leas, por favor. Bien, este es uno de los chistes también que se contaban. ¿Cuál es el mejor host para un T9000? Pues un overhead proyector, ¿no? Además viene a pelo, no lo tenemos aquí. Es decir, no terminaba de salir el T9000. El músculo financiero de Inmos, aquel esfuerzo brutal y loable que se hizo para montar una industria de semiconductors con toda su cadena y producción autónoma y ser tecnológicamente independientes, estaba grounding to a halt, ¿no? Aquello iba muy lento y la tecnología iba muy rápida, el TC disminuía muy rápido y lo que hacía la comunidad de arquitectura de computadoras con los micros para disminuir los ciclos por instrucción, pues estaba dando muy buenos resultados. RISC iba como un tiro y el T9000 estaba ahí, que no acaba de salir, ¿no? Este es el floor plan del T9000, tenía 2 millones, salió con 2 millones de transistores, era un superescalar, se aventuraron a meter un superescalar con 5 etapas, eso sí, como el que enseñamos en segundo, el de carrera, una caché totalmente asociativa de 16K y un rendimiento para el año 93 de 36 MIPS a 50 MHz. ¿Cuántos? En aquel momento había DSPs de DSPs de Texas Instruments a 300 MHz. Entonces, esto no podía funcionar. Y aquí murió el proyecto Transputer. Por eso en Europa ahora estamos intentando conseguir la suficiencia tecnológica. Estamos invirtiendo 80 millones de euros para desarrollar el RISC-V, 60 millones de euros para crear grados de Computer Engineering, cuando nos acabamos de fundir, por ejemplo, el máster de informática aquí, ¿no? Pero hay 60 millones de euros para esto. Ojo, hay músculo financiero, hay políticos con ganas de, se supone, de hacer cosas, y estamos como en Bristol en aquellos años, con mucha inteligencia, con dinero y parados porque el sistema no hay quien lo engrase. A ver, se están haciendo cosas, están saliendo RISC-Vs del Centro Nacional de Microarquitectura, ¿no? En Barcelona, etcétera. Estamos mucha gente metida en eso, pero es lo que yo espero que RISC-V no acabe como los Transputer. Una arquitectura loable, realmente top, muy brillante. Para mí David May se merecería un Turing Award, sinceramente, pero yo no soy nadie en este negocio. Para mí David May fue como Seymour Cray diseñando el Cray One. Diseñó un procesador, un concepto que yo creo que no se utilizó para lo que había que utilizarlo. Tenía mucho más sentido en control, se utilizó en control, por supuesto lo utilizaba en control, para hacer reconocimiento de imagen, para hacer vehículos autónomos. Yo recuerdo en un congreso en Aachen, en el que estaba David May, también pues se presentó Mercedes, presentó un prototipo de coche autónomo que llevaba todo el asiento de atrás desmontado y lleno de varias cajas como esta de Transputers, y circulaba por ahí por las van de tal. Bien, pues esta es la conclusión de mi charla. Si queda algo para Q&A, pues aquí me tenéis a vuestra disposición. Espero que os haya gustado. Muy bien. Bueno, la charla esta que va a ser de 30 minutos aproximadamente. Todavía nos queda batería para las preguntas. ¿Algunas preguntas? Tú tienes que preguntar algo, seguro. Yo tengo que ir. Ya, me he impresionado de la totalmente asociativa de 16 KB. La voy a partir de ahora como ejemplo porque siempre, siempre, pero lo damos como un cosito. Pues, no lo sabía. Sí, pero ya ves. Sí. ¿Preguntas? Dylan. Estoy pensando en la velocidad del chip de ARM en 93.
seguramente más que 36. No, no, claro. Sí. Sí, sí, un Pentium estaba ya cerca de los 100 MHz. Bueno, sí, ya era Pentium, sí. Que está en los 100 MHz, un commodity processor, ¿no? Y los 10 de Texas, yo no me acuerdo que iban con un tiro. Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay preguntas? Yo quería un tema que no tiene nada que ver con esto. Si os suena de algo un proyecto que tuvo el programador que hizo la Abadía del Crimen, Paco Menéndez, no os suena de nada. Un proyecto que se llama Proyecto Paloma, que intentó buscar financiación que su idea era ejecutar, creo que lo han nombrado al principio de todo, ejecutar instrucciones dentro de la memoria. Ah, un processor in memory. Sí. Sí, pero no me suena, ¿no? ¿No? Pues este chico estuvo buscando financiación, es que me he acordado cuando he visto el juego ahí abajo. Estuvo buscando financiación, no encontró financiación, pidió dinero a familiares y amigos y al fracasar el proyecto se sintió tan mal que se suicidó. Era una iniciativa en ese tiempo súper ambiciosa y tal. Muy ambiciosa, desde luego. Más que nada porque el camino es intentar ir a conferencias donde recibes feedback. Es decir, yo tengo esta idea, he diseñado esto, simulas, te haces una idea, un 40% de error, es igual, pero dices, puedo ganar, calculas espida, puedo ganar esto, te dan feedback, te dicen, hombre, pues no vas a ninguna parte, o sí, o tal. Con ese feedback pasas a una segunda parte, que es la de decir, venga, vamos a implementar esto. Quiero decir que ir así a las bravas realmente es muy duro, en este, o sea, no es la vía habitual, ¿no? Yo tenía una pregunta para ti. Cuando me enteré que habías hecho la tesis sobre transputers, digo, en algún momento le tengo que preguntar esto en público. A ver, cuando acabas una tesis doctoral, siempre casi se renuncia un poco, ¿no? Que llevas muchos años con esta historia, pero claro, yo no sé en qué momento te pilló, pues no me acuerdo cuando la leíste, en qué fecha. 95. 95, pues de que estamos aquí ya. Es decir, tú ya cuando la estabas acabando, aquello ya estaba moribundo. Ya estaba muerto. Estaba muerto. ¿Y qué sentía el doctorando Priv cuando veía que estaba por fin acabando su tesis doctoral de una cosa que iba a estar muerta antes de que la defendieras, ¿no? A ver, ¿Qué cantidad de sentimientos hay? Por un lado... ¿Te acordaste de tu director, etcétera? A ver, era prometeico. En aquel momento yo tengo que agradecer luego a la gente. Yo estaba en la empresa ganando mucho dinero. Y entonces, un catedrático ya jubilado, ahora ya jubilado, en aquel momento me dijo, oye, tal, eres joven, tal, y tienes buena experiencia, ¿no te animarías a hacer una tesis doctoral en la escuela y tal? Porque tenemos previsto poner en marcha informática, teleco, estas cosas, tal, tú y tal, no sé qué, nació para investigar y tal. Y de esto que se había discutido, bueno, en fin, había cambiado de novia por aquel entonces y dije, venga, me quité la corbata, me quité el traje, pedimos la beca, mi jefe no se creía que yo me iba con una beca de 80.000 pesetas al mes sin cotización a la Seguridad Social, no se lo creía, me dice, ¿con quién te vas? Dime con quién te vas. Bueno, pues me vine aquí y hasta entonces. Y claro, te daban un poco un gorrito de papel, un cubo y una pala, ¿no? Decían, vamos a trabajar en esto, con un par, ¿no? No era un momento en el que en el departamento tuviéramos tablas y olas como las que hay ahora. O sea, ahora tengo que decir que en mi departamento es un pedazo de departamento y la gente, hay grupos muy buenos que cuando pillan tesis, ¿no? Dicen, mira, viene una ola muy buena, tú eres un tío muy bueno, te voy a dar una tabla muy buena, vas a aguantar ahí, te vas a morir ahí arriba, pero te va a cundir. En aquel entonces, no. Conseguir un IEQO, conseguir publicar en un Transactions on Distributed Parallel Systems o lo que sea, era muy duro, era muy difícil aquí en España, muy difícil. Pero ahí estábamos, ¿no? La financiación no era la misma. No era la misma, tampoco era la misma, ¿no? Y bueno, para mí lo más duro fue que había que hacerse herramientas para trabajar estos cacharros. Y conforme yo me iba haciendo herramientas, salían productos que ya te lo hacían. Y yo perdí mucho tiempo con eso. Y yo publiqué con esta parte prácticamente nada.
donde publiqué fue con la parte formal de la tesis, que eso, bueno, pues sí, bien, salvo la cosa y estuvo bien, ¿no? Eso sí, aprender, pues aprendí mucho. Entonces, de esos años oscuros, pues me queda pues todo lo que aprendí realmente, porque era trabajar en bajo nivel, trabajar con me dio una perspectiva de las cosas también y posiblemente no me lo hubiera dado de otra forma. Y luego también tengo que agradecer que en aquellos años se venía un gurú a Barcelona, al departamento al DAC de la UPC, y yo podía ir allí, podía coger el coche y plantarme allí, ¿no? Y la gente me acogía y podía estar, y podía preguntar lo que quisiera, y podía dar. Podía ir a alguien que estaba dando no sé qué asignatura y decirle, oye, ¿y esto cómo se hace? Y la gente me atendía, ¿no? O sea, para mí era un lujo dedicarme a eso, ¿no? Hasta que empecé a dar clase, ¿no? Entonces la cosa se complicó. Pero sí, fue duro sin manejar esto, porque tuvo muy poca repercusión al final, me cundió muy poco en resultados de tesis, muy poco. ¿Más dudas? Bueno, no siempre hay una charla sobre esta temática, ¿eh? No siempre. Igual cuando el 50 aniversario es así, hagamos otras y estamos. Una pregunta es, ¿estos cacharros llegaron realmente a utilizarse para alguna carga de trabajo productiva? Sí, se usaban en la industria. Sí. Yo me consta pues, de las conferencias, de las pocas conferencias a las que fui, de los papers que leía, pues sí, la industria alemana, por ejemplo, sí tuvo industria que lo utilizó para controladores, etc. Y luego, bueno, para la computación masivamente paralela, por muchos grupos de investigación. Como eran los físicos de aquí, por supuesto, que lamentablemente confundían esto con un supercomputador. Esto no es un supercomputador. Supercomputador no solo son los hierros, sino que es todo el ecosistema que tiene alrededor de herramientas, ¿no? Pero bueno, para el problema concreto que ellos tenían, que luego lo han hecho con FPGAs, lo han hecho tal, pues bueno, tenía su utilidad, no era excesivamente caro. Ellos empezaron a trabajar con esto en un momento en el que todavía no habían salido las placas en las que podrías integrar procesador y memoria. Ellos hacían sus propias placas. Y el problema es que para cuando tenían la placa ya había salido el producto comercial. Era un poco lo que me pasaba a mí, pero más a la bestia, ¿no? Pero tenían el armario y detrás tenían la mesa con los soldadores. Sí, era así. Sí. Ellos trabajaron todavía a menor nivel que yo, ¿no? Empezaron a trabajar con esto antes de que existiera el Transputer Development System, por ejemplo. Y sí. La idea que tenía de esto, que sabía muy poco y después de tu charla creo que ahora soy consciente de que sabía aún menos de lo que yo creía que sabía, que era muy poco, es un poco de la parte software, ¿no? Que es, claro, esto, ¿cómo haríamos, no sé, estos programas que has puesto de ejemplo, cómo en OCaml, cómo es la filosofía de pensarlo, de estructurarlo, de qué módulos tener? Yo creo que esto era demasiado complicado, ¿no? Absolutamente. Ahora quieres hacer algo paralelo o lo que sea y es que el programa ya de alto nivel, los compiladores, ¿no? Vamos, es que... De todos modos, hice el experimento de preguntarle a ChatGPT y a Gemini, genérame una configuración de, no me acuerdo, 4 transputers o 16 transputers conectados en toro sobre una B12. Me lo genera. No me la miré punto a punto, sí, pero el pego lo daba. Lo que pasa es que ChatGPT es muy buena dando el pego, ¿eh? Sí, es muy bueno. Pero... Parecía que estaba bien. Entonces, bueno, pero a mí me da un poco de pena que se haya olvidado. O sea, yo creo que hay en OCaml valores que son recuperables. No tanto ese matching tan íntimo entre lenguaje de programación y arquitectura, porque eso hemos visto que no va. Cerrar ese gap semántico nunca ha ido bien, pero como planteamiento de programación me parece impresionante. Y yo creo que de hecho hicieron muchas cosas. El equipo de David May es que no solo hizo esto, hizo el compilador. Hizo compiladores y se hizo su VHDL de entonces. O sea, ahora el hardware lo diseñamos con lenguajes de alto nivel, ¿no? Verilog, VHDL, lo que se llamaban cuando yo era pequeño, en aquel entonces, venía viendo una charla y hablaba de compiladores de silicio. Bueno, pues ellos cuando diseñaron esto no tenían compiladores de silicio,
pero les parecía absurdo, y estoy citando a David May en una charla que recuerdo, ¿no? Venía a decir, es absurdo delinear un microprocesador en un papel, llevarlo a escanear y luego imprimirlo, porque al final, para conseguir el chip, lo que haces es imprimir cada una de las capas. Y dice, es absurdo, pero no teníamos herramienta para hacer eso directamente. Y dice, y la hicimos. Entonces, no sé qué engendro hicieron, pero se hicieron un compilado de silicio, se hicieron un lenguaje de especificación, que además era un lenguaje de especificación formal, que te permitía verificar el diseño mientras diseñabas. Y eso también ha quedado ahí en la historia. Por eso digo que, no sé, David May yo creo que se merecía un lugar en la historia más relevante del que posiblemente tiene, ¿no? Sí, claro, aunque el proyecto, la idea al final no haya cuajado, pero siempre se aportan cosas. Probablemente los que vienen después aprendieron mucho de esto, ¿no? Sí, sí, aunque sí. sea que cómo no hacer o qué pegas tiene para... Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues ahora queda una cosa muy importante, es que, bueno, tenemos aquí un par de regalos para darte. Tienes aquí un póster de Retromanía, tienes un certificado, esto te va a abrir todas las puertas ahora, un certificado de la charla de retroacción. Esto cubre el 10% de utilidad social de investigación. Eso es. Tienes un cachirulo del triunfo, una camiseta que no sabemos si es de tu talla, pero de I Love, bueno, Z80, ¿vale? Y si no te encanta el Z80, da igual, ¿vale? Podríamos hacerle más. Tuve mis momentos con el Z80, ¿quién no? Y luego ya pues tenemos aquí pues cosas importantes como frutas de Aragón, adoquines y más calorías y piedras cogidas esta mañana del Ebro, y un pack de chapas, boli y magneto retroacción y una bolsa muy importante para llevarlo todo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Ya que se está grabando todavía, cabe decir que si me tomo todo esto, emitiré muchísima más energía que un router wifi de casa. Ah, sí. Lo digo por los que se preocupan por la radiación, no sé qué. Me como todo esto y mi cuerpo emite mucha más. No tiene por qué ser más todo hoy ni a la vez, ¿eh? Esto Muchas gracias. bueno, pues nada, muchas gracias. Un aplauso final para ti.